En este nuevo amanecer nos encontramos frente a la puerta del mes de septiembre de este año 2021, año de la familia, año tan rico para nosotros, porque estamos preparando realmente ya esa celebración del centenario para el año 2028, es decir, dentro de 7 años. Pero volvemos hoy, digamos, con ánimo fresco, a recordar un poco esa expansión apostólica del Opus Dei dentro de una visión muy sintética. Será hasta los tiempos de, diríamos, hasta la vida de nuestro Padre. Posteriormente no hablaremos de eso, pero es porque estamos en el inicio de la obra, recuerdos que nos llevan a agradecer a Dios esa misericordia suya con todo el mundo. Porque cuando en 1928 nuestro padre vio el Opus Dei, tuvo ese convencimiento de que era y tenía que ser universal. Y esa certidumbre no pudo materializarse hasta décadas después. Entonces vamos a sintetizar cómo el Opus Dei fue expandiéndose por los 4 puntos cardinales. Y con este fin vamos a dedicar una parte a la expansión en España del 1928 a 1945, que constituye el fundamento de esa difusión internacional comenzada en 1945, cuando el fin de la guerra mundial lo hizo posible. A partir de ahí nos centraremos en su extensión por otros países y fundamentalmente disfrutaremos en esa expansión por América. Entre los países primeros de América, bueno, estuvieron México y Estados Unidos, pero luego, bueno, ya vinieron el resto de países americanos. Entonces, en esa primera expansión por España, del 28 al 45, solamente vemos que la obra está ahí cuajándose, diríamos, está el niño recién nacido. Sin embargo, desde el principio su destino era universal y se manifestaba desde entonces, aparte de otros muchos aspectos, en la insistencia con la que nuestro padre recomendaba el estudio de idiomas a los primeros miembros del Opus Dei. Ahora sigue recomendándolo, pero en aquel momento era porque veía que era urgente. Ahora lo vemos imprescindible, que la gente hable idiomas para poder hacer, diríamos, ese intercambio internacional que está siempre abierto y que para el año centenario lo tenemos que hacer pleno. Efectivamente, nuestro padre les animó a esos primeros y consiguió material para que estudiaran inglés, francés, alemán e incluso japonés y ruso, también durante los años de la Guerra Civil. Desde 1928 hasta el inicio de la Guerra Civil Española, que duró del 36 al 39, el único centro del Opus Dei había sido la Academia y Residencia Día en Madrid, aunque ya estaban previstas las personas que irían a Valencia y se estaban organizando los preparativos para desembarcar más allá de los Pirineos, en París. Sin embargo, el comienzo de la guerra civil truncó esos planes de expansión. Y durante los 3 años que duró la contienda, nuestro padre concentró todas sus energías en atender al mayor número de personas posible, jóvenes miembros de la obra, antiguos residentes de día y otros estudiantes que participaban de los medios de formación del Opus Dei. La situación era obviamente muy difícil, porque la guerra provocó que durante esos años se perdiera el contacto con muchos estudiantes y con casi todas las mujeres que se habían acercado al Opus Dei después de 1930. Además quedó destruida la Academia y Residencia Día y en cierta manera hubo que recomenzar desde el principio. El final de las hostilidades en España coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que impidió que la difusión fuera de España. Por ese motivo, entre 1939 y 1945, el Opus Dei se desarrolló principalmente en distintas ciudades españolas. En algunas de ellas se instalaron nuevos centros, por ejemplo en Valencia en 1939, en Barcelona en 1940, en Valladolid también en el 40, en Zaragoza en el 42,
en Bilbao en el 45 y en Sevilla también en el 45. Y además se realizaron viajes periódicos a otras muchas poblaciones, mientras aumentaba el número de personas que se sentían atraídas por el espíritu del Opus Dei. Sin embargo, aunque la expansión internacional no había comenzado oficialmente, algunos de sus miembros viajaron a diversas ciudades extranjeras, sobre todo europeas, por motivos de estudio o de trabajo. Y gracias al apostolado de esas personas, el Opus Dei empezaba a ser conocido fuera de España. Así es posible recordar que durante ese tiempo de espera, en algunos periodos, hubo miembros del Opus Dei en Italia, en Portugal, en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra y en Suiza. Quizá el caso más evidente fue el de Italia, ya que entre 1942 y 1945, en plena guerra mundial, vivieron permanentemente en Roma don José Orlandes y don Salvador Canals, futuros sacerdotes de la obra, pero en ese momento eran laicos. Entonces, eso, lo de don José y don Salvador es encantador. Yo tuve la suerte de conocerles en España a los dos, y tanto don José como don Salvador es un recuerdo que verdaderamente es imposible de transmitir, con esa nitidez, con esa alegría, con ese, diríamos, con ese estar bien clavados en la cruz, de la Santa Cruz de la obra de Dios, porque fueron hombres tan generosos, tan valientes, que pudieron vivir en Italia, y bueno, en esa época que era Città Aperta, la Roma Città Aperta, como es el título de una conferencia de don José Orlandi, que yo le oí en la Universidad de Navarra. Bueno, entonces vamos a continuar un poco en la expansión fuera de España, al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, al final de la Segunda Guerra, insisto, se abrieron las fronteras europeas y permitió a San José María iniciar una nueva etapa, el comienzo de la expansión internacional. Por supuesto no fue fácil, porque el Opus Dei era todavía joven y contaba con pocas personas. Se calcula que en 1946 había 278 miembros, 239 hombres y 29 mujeres, casi todos de origen español, poca cosa, ¿no? A pesar de ese reducido número, nuestro padre no dudó en preparar gente, aunque fuera solo unos pocos, para ir a otros países. La visión magnánima de nuestro padre, la visión abierta, con ese horizonte con el que Dios le había hecho ver que el Opus Dei no era para quedarse en España, sino para expandirse por todo el mundo, valió mucho, porque nuestro padre tenía esa seguridad de que tenía que ir a todas partes. Además del inicio del trabajo en nuevos lugares, existían unas gestiones previas que nuestro padre describió más tarde, que antes de ir, hablaba el fundador de su proceder. Solemos estudiar siempre atentamente las circunstancias de la nación, sus características peculiares, las dificultades que se pueden encontrar, la forma más segura de empezar la labor. ¿Qué obra corporativa habrá de hacerse primero? ¿Con qué medios económicos podremos contar? ¿Con qué personas de ese lugar debemos inicialmente relacionarlo? Y es esta una labor previa que muchas veces se ha llamado la prehistoria de una región, y que hay algunos que, bueno, la hicieron ellos mismos, la prehistoria, en bastantes países, como algunos de nuestros hermanos, que Dios nuestro Señor, por su gran bondad, puso al lado de sus primeros, ¿no? La llegada del Opus Dei a otros países se hizo con mucho esfuerzo y superando bastantes dificultades. Adaptación de las personas a culturas distintas, estrecheces económicas llevadas adelante durante décadas, incomprensiones acerca del espíritu del Opus Dei, a veces un desarrollo lento de la labor apostólica. Quienes hicieron la expansión superaron esos obstáculos porque tenían claro lo que les había enseñado San José María, que la obra cumplía la voluntad de Dios y que además del trato con Dios revestía especial importancia estar unidos al fundador. Entonces vamos a ver rápidamente la expansión en Europa y dejamos seguramente para el próximo Voice la expansión en América, que es una que vamos a gozar todas. Bueno, gozamos todo porque nosotros somos de goce natural. Bueno,
Entonces, las circunstancias de esa Europa posbélica condicionaron la elección de los países en los que se podría comenzar la labor apostólica. En un primer momento parecía necesario descartar, debido a su situación política o económica, Alemania, Austria, Bélgica y Holanda, además de los países que quedaron en la órbita soviética. Por esa razón, decidió comenzar en las 5 naciones europeas en circunstancias más favorables, como fueron, y ya lo es evidente, Portugal, Italia, Inglaterra, Francia e Irlanda. El primer país en el que se inició la labor fue el vecino Portugal. La preparación previa fue realizada directamente por San José María. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el fundador visitó diversas ciudades portuguesas para evaluar las posibilidades de ese país. Y como fruto de ese recorrido se decidió comenzar en la ciudad universitaria de Coimbra con la instalación de una residencia para universitarios. Con ese objetivo, en febrero de 1946, se desplazaron allí varios miembros del Opus Dei y en octubre de ese mismo año inauguraron la residencia universitaria Montes Claros. Está evidente también en otros momentos, y se ha dicho, cómo Sor Lucia, una de las videntes de Fátima, ayudó a nuestro padre diríamos, en algunos de los papeleos necesarios para poder ir a Portugal. Y Sor Lucia, que había tenido un encuentro con nuestro padre en España, allí en el norte de España, en el noroeste de España, lo que llamamos Galicia, entonces se había encontrado allí y había animado mucho a nuestro padre, y le había dado como todo el apoyo de su oración y de la oración de todas sus religiosas. Paralelamente se estaban realizando gestiones para comenzar en Italia, pero ya había miembros de la obra desde el 42, como dijimos antes, de don Salvador Canals y don José Orlandes. Bueno, luego don Álvaro se trasladó para la expansión internacional. Don Álvaro se trasladó a Roma el 26 de febrero del 46 y nuestro padre se reunió con él meses después. La presencia de nuestro padre en Roma se puede considerar como el inicio del trabajo apostólico estable en Italia. Las gestiones realizadas en Roma para lograr una nueva aprobación no solo no frenaron la expansión, sino que la impulsaron. Y en diciembre del 46 viajaron a Londres varios miembros del Opus Dei con el fin de dar a conocer la obra en aquellas tierras. Eran estudiantes que se desplazaron con beca de estudio y no consiguieron instalar una residencia universitaria hasta 1952. Bueno, el desarrollo de la labor apostólica luego fue lento, pero se fue a París, se fue a Dublín, a Irlanda. El primer centro de varones se erigió en 1952 y las mujeres que llegaron a Francia en 1958, aunque una francesa se había acercado ya a la obra algún tiempo antes, que se llama Catherine Bardinet. Bueno, en el 58 abrieron una residencia universitaria llamada Rouvray, y en Irlanda los frutos maduraron antes, y cuando las mujeres llegaron en 1952, varias jóvenes habían pedido la admisión. Bueno, poco tiempo después llegó el turno a Alemania. Los precedentes inmediatos se remontan al verano de 1952, cuando varios miembros del Opus Dei habían pasado el periodo estival allí. Sin embargo, el trabajo apostólico estable comenzó en mayo de 1953, cuando se consiguió una casa en Bonn. Entonces, aquí concluimos este amanecer tan grato, donde estamos recordando la expansión de la obra, que es a lo que nos lleva, diríamos, este hito del centenario, este camino del centenario de los 7 años, pero lo vamos a ver así como diríamos, en un flash, en 2 o 3 voice, posiblemente 2, nada más. Pero bueno, vamos a ver si nos llega a 3, porque puede ser que en América nos detengamos bastante más.